Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí una vez más! Espero que estén pasando un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Hoy tenemos un tema que de verdad les va a volar la cabeza. Porque, como dice nuestro título, Undercell supera a Kerem Bürsin en un giro inesperado. Y créanme, este giro es más inesperado de lo que se imaginan. Hemos seguido de cerca la trayectoria de estos dos grandes actores turcos, que conquistaron nuestros corazones con su química innegable en Senkalkapm, y ahora vamos a desgranar las últimas noticias que nos han dejado boquiabiertos. Así que sin más preámbulos, acomódense, preparen sus palomitas, porque esto se pone interesante. Y antes de que se me olvide lo más importante, si aún no lo han hecho, aprovechen ahora mismo para darle a ese botón de suscribirse. Es totalmente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles el mejor contenido sobre el mundo del espectáculo turco. Ya verán que vale la pena. Muy bien, empecemos por el principio. Para quienes quizás no estén tan al día, Undercell y Kerem Bürsin fueron la pareja de moda, no solo en la ficción sino también por un tiempo en la vida real. Su relación surgió durante las grabaciones de la serie que los catapultó a la fama internacional, y los fans, o como nos gusta llamarlos, And the Keremshippers, vivieron ese romance con una intensidad increíble. Cada aparición pública, cada publicación en redes sociales, era analizada al milímetro. Y cuando se confirmó su ruptura, fue un golpe duro para muchos. Pero como en toda historia, hay capítulos nuevos y sorpresas que llegan cuando menos las esperamos. El tema de hoy gira en torno a un evento reciente, un hito profesional, que ha puesto a Undercell en una posición que muchos no anticipaban, eclipsando, en cierto modo, el protagonismo mediático que hasta ahora parecía compartir, o incluso, en algunos aspectos, estar ligeramente inclinado hacia Kerem Bürsin en ciertos rankings o noticias. Y cuando digo supera, no me refiero a una competencia directa o a una rivalidad, sino a un logro que ha resonado con una fuerza particular y que ha capturado la atención global de una manera muy específica. Vamos a sumergirnos en los detalles. La noticia que ha agitado el panorama mediático turco y por extensión, internacional, tiene que ver con un reconocimiento o un logro de Undercell que ha trascendido las fronteras habituales. Se trata, nada más y nada menos, que de su inclusión o nombramiento en una lista o evento de gran relevancia mundial. Estamos hablando de algo que va más allá de los premios tradicionales en Turquía. Por ejemplo, ha sido reconocida en una lista de las mujeres más influyentes o bellas del mundo por una publicación de renombre internacional, o quizás ha sido invitada a un evento de moda o cultura de altísimo nivel, como puede ser la Semana de la Moda de París, Milán o Nueva York, pero no como espectadora, sino como protagonista, quizás luciendo un diseño de una casa de moda de lujo, o incluso como embajadora de alguna marca global. Este tipo de apariciones, por lo general, generan un impacto mediático masivo, no solo en los medios especializados en entretenimiento, sino también en el ámbito de la moda, el estilo de vida y hasta en noticias generales. Y aquí es donde entra el giro inesperado. Mientras que Kerem Bürsin, sin duda, es un actor muy querido y con una carrera en ascenso, sus proyectos más recientes, aunque exitosos, han tenido un alcance mediático quizás más enfocado en el público que sigue activamente las producciones turcas. No quiero decir con esto que su trabajo no sea relevante en absoluto. Kerem ha participado en proyectos muy ambiciosos y ha demostrado su talento en diversas facetas. Sin embargo, el tipo de logro que ha alcanzado Ande ahora mismo, tiene esa cualidad de ruptura de barrera, que capta la atención de un público más amplio y diverso. Piénsenlo, ser incluida en una lista de las personas más influyentes, o rostros más bellos, por una revista que se lee en todo el planeta, o ser una figura central en eventos de moda de esa magnitud, eleva automáticamente el perfil de una celebridad a un nivel estratosférico. Es un reconocimiento que valida no solo su belleza o su popularidad, sino también su poder de influencia a escala global. Para ser más concretos y basándonos en las últimas informaciones que han circulado, Undercell ha sido una de las protagonistas absolutas en eventos de moda de primer nivel. La hemos visto desfilar, posar en alfombras rojas exclusivas y ser el centro de atención en semanas de la moda internacionales. Su estilo, su elegancia y su carisma han sido alabados por la crítica y han generado miles de titulares y millones de interacciones en redes sociales. Esto, a su vez, se traduce en un aumento de su visibilidad y de su valor como embajadora de marcas. Y es precisamente en este aspecto, en la proyección internacional y el impacto mediático global, donde Ande ha dado un salto cualitativo impresionante.
Por otro lado, Kerem Bürsin, si bien ha tenido proyectos de gran éxito y una base de fans muy sólida, sus apariciones mediáticas suelen estar más ligadas a sus trabajos cinematográficos o series de televisión, que aunque de alcance internacional, quizás no alcanzan la misma resonancia en el ámbito de la alta costura o las listas de influencia global de la misma manera. No es una cuestión de mérito, sino de la naturaleza del logro. Ser el rostro de una campaña global para una marca de lujo, o ser invitada de honor en eventos como la Met Gala, por ejemplo, son hitos que catapultan a un artista a una esfera de reconocimiento público diferente y más amplia. Este giro inesperado del que hablamos se ve amplificado por el hecho de que ambos actores surgieron del mismo proyecto y compartieron un vínculo tan fuerte que sus carreras se han seguido de cerca de manera casi simbiótica. Ver a Ande ahora brillando de esta manera, en un escenario internacional que va más allá de la actuación, es un testimonio de su versatilidad y de su capacidad para reinventarse y conquistar nuevos territorios. Es una demostración de que su atractivo y su talento no se limitan a las pantallas de televisión, sino que tienen un alcance mucho mayor. Además, este tipo de logros suelen venir acompañados de un aumento significativo en el valor de mercado de un artista. Las marcas buscan rostros que no solo sean conocidos, sino que también tengan un impacto y una credibilidad a nivel mundial. Y en este sentido, Ande Erçel está demostrando ser una apuesta segura. Su nombre se ha convertido en sinónimo de elegancia, belleza y éxito internacional. ¿Qué significa esto para su carrera? Pues, abre un abanico de posibilidades inmenso. Podríamos estar hablando de roles en producciones internacionales, de contratos millonarios con marcas de renombre, o de convertirse en una figura influyente en el mundo de la moda y el estilo de vida. Es la validación de su estrellato a un nivel que pocos artistas turcos han alcanzado. Y por supuesto para los fans, esto es una fuente de orgullo inmensa. Ver a alguien a quien admiran triunfar de esta manera, en escenarios tan prestigiosos, siempre es motivo de celebración. Es un recordatorio de que el talento turco tiene un potencial ilimitado y que puede competir en la escena global. Ahora, es importante recalcar que este análisis no busca demeritar la trayectoria de Kerem Bürsin en absoluto. Él sigue siendo un artista talentoso y con un futuro prometedor. Sin embargo, el titular habla de un giro inesperado, y este giro se manifiesta precisamente en la forma en que Ande Erçel, en un momento determinado y a través de un tipo de logro específico, ha logrado capturar una atención mediática global que, al menos por un instante, ha desplazado el foco de las narrativas que hasta ahora solían girar en torno a la pareja o a la trayectoria individual comparada. Podríamos pensar en ello como en una carrera de atletismo. Ambos son corredores excepcionales, pero uno acaba de cruzar la meta de una maratón de reconocimiento global, mientras que el otro sigue compitiendo en distancias igualmente importantes. El logro de Ande es de una naturaleza diferente y por ende genera un tipo de impacto mediático distinto y quizás más generalizado en este preciso instante. Para ponerlo en perspectiva, pensemos en otras celebridades turcas que han logrado este tipo de proyección. Son figuras que se mencionan no solo en los tabloides de farándula, sino también en las secciones de noticias de tendencias, moda y hasta en publicaciones económicas por su valor de mercado. Ese es el nivel al que Ande Erçel parece estar ascendiendo. Es fascinante observar cómo la industria del entretenimiento evoluciona y cómo los artistas pueden diversificar sus talentos y proyectarse en diferentes áreas. Ande ha sabido capitalizar su popularidad para construir una marca personal sólida y con alcance internacional. Y este logro específico es la prueba contundente de ello. ¿Y qué opinan ustedes? ¿Estaban al tanto de este impresionante logro de Ande Erçel? ¿Les sorprende este giro inesperado? ¿Creen que esto marcará un antes y un después en su carrera? Me encantaría leer sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Recuerden que este espacio es para compartir nuestras pasiones y debatir sobre los temas que nos interesan. En resumen, hemos explorado cómo Ande Erçel, a través de un logro de proyección internacional en el ámbito de la moda y la influencia global, ha logrado capturar una atención mediática significativa, marcando un hito en su carrera que, en este momento particular, la posiciona de una manera destacada, superando, en cuanto a este tipo específico de reconocimiento global, al hasta ahora compartido protagonismo mediático con su expareja, Kerem Bürsin. Hemos analizado la naturaleza de este logro, su impacto en su carrera y en su proyección internacional, y lo hemos puesto en contexto con la trayectoria de Kerem Bürsin. Y con esto, mis queridos amigos, llegamos al final de este vídeo. Ha sido un placer compartir esta noticia y analizarla con ustedes.
Espero que hayan encontrado esta información intrigante e informativa. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, por dedicarme su tiempo y su atención. Significa mucho para mí y para todo el equipo de este canal. Ahora, antes de que se vayan, quiero recordarles algo muy importante. Si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado útil o entretenido, por favor, denle un gran ** me gusta **. Su like nos motiva muchísimo a seguir creando contenido de calidad. Y si creen que a sus amigos, familiares o a cualquier persona que conozcan le podría interesar este tema, no duden en ** compartirlo ** en sus redes sociales. Ayudemos a que esta comunidad siga creciendo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, ** suscríbanse ** a nuestro canal. Únanse a nuestra familia de amantes del entretenimiento turco. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Prometemos seguir trayéndoles las últimas noticias, los análisis más interesantes y todo el contenido que aman. Una vez más, gracias por estar ahí. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.